Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Pantera Pardus. Pantera Pardus. Les habla su amigo Pantera Pardus. Estaba aburriéndome en casa cuando de repente pensé, ¿qué carajos? Voy a grabar un video para mis nenes, que a veces me extrañan, aunque que nunca comenten. Malvados, mendigos. Pues bueno, estaba revisando mi canal, básicamente viendo de qué estaba tratando últimamente mi contenido. Y me he estado dando cuenta de que últimamente hago muchos tributos y muchas canciones relacionadas con el Megalodón, con el Demek para los cuates. Entonces pensé, hombre, haces muchas canciones relacionadas con el Megalodón, pero hace mucho tiempo que no hablas de él en plan informativo. Así que ponte cómodo, siéntate donde estés y agárrate bien porque estas son 5 curiosidades rápidas que no sabías sobre el Megalodón. Número 5. Era un asesino de ballenas. De algo que podemos estar prácticamente seguros es que Megalodón comía ballenas. El registro fósil así lo indica. Por ejemplo, fósiles como este con señas claras del ataque de un gran tiburón, que no pudo ser otro según el tamaño que el mítico Mech. Eso sí, ballenas hechas y derechas, pero no gigantes del tamaño de una ballena azul, no. Más bien, Megalodon se especializaba en un grupo de ballenas barbadas llamadas Cetotheriidae, y cuyo único representante vivo conocido es la moderna ballena franca pigmea, Caperea marginata. Además, hace algunos años también ha salido a la luz que Megalodon se alimentó de cetáceos del grupo de los Siphiacetus, que eran cetáceos dentados, es decir, odontocetos. Número 4. Su temporalidad. Lamentablemente, todavía hay mucha gente que cree que Megalodon vivió con los dinosaurios, o bien durante la edad de hielo, pero ninguna de las dos ideas es correcta. En realidad, Megalodon vivió durante una época conocida como Neógeno, hace entre 23 millones a 3.5 millones de años antes del presente. Para este punto, los pobres dinosaurios no avianos como el tiranosaurio rex ya llevaban 40 millones de años extintos, o más. Número 3. Su taxonomía y nomenclatura. Su nombre, pues. A continuación, va un dato que seguramente muchos de ustedes ni siquiera tenían idea. Y es, ¿cuál es el verdadero nombre de Megalodon? Seguramente en este momento muchos de ustedes estarán pensando, pues obvio es Megalodon el nombre, pero no es tan fácil como piensan, mis queridos amigos. Y es que Megalodon no es ni siquiera el nombre de su género, sino el de su especie. Para los que no entiendan qué es esto del género y la especie en taxonomía, les pondré un ejemplo. Estos dos animales del orden de los primates son ambos pertenecientes al género Homo. Sin embargo, el de la izquierda es Homo neanderthalensis y el de la derecha es Homo sapiens. Es decir, que dentro de un género pueden haber varias especies. Otro buen ejemplo
son estos carnívoros del género Canis, que son varias especies dentro del mismo género. En el sentido llegaría hacia abajo Canis lupus, Canis latrans, Canis aureus, Canis sinensis. Creo que ya se me entendió la idea. Pues bien, de este mismo modo, Megalodon es el nombre de la especie a la que comúnmente nos referimos como el megalodón, megalodonte o el dientón para los cuates. Pero, ¿cuál es el género al que pertenece la especie Megalodon? Pues bien, su género se lleva debatiendo prácticamente desde que se descubrieron los primeros fósiles, ya por el Renacimiento, pero actualmente se lo coloca dentro del género Otodus, el cual es un género de tiburones ortodónticos que existió desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno, desde hace alrededor de 60 millones hasta hace apenas, entre comillas, 2 millones de años antes del presente. Ok amigos, cuando estaba editando el video me di cuenta de un pequeño error, y es que este rango temporal que acabo de mencionar del Paleoceno al Pleistoceno no es del género Todus, sino de la familia entera Otodontidae. Perdón, me equivoqué, el verdadero rango temporal es del Paleoceno al Plioceno, del género Todus, el rango temporal. Pero bueno, ya quedó así. Discúlpenme por el error y continuemos con el video. Número 2. Su reproducción y crianza. En esta semana en internet se han hablado mucho de muchas cosas. Entre ellas, la polémica que ha generado un nuevo tráiler de la película Meg 2, Megalodon 2. Esto porque, como pueden ver en pantalla, en el tráiler aparece un megalodón comiéndose a un tiranosaurio. Y entiendo la polémica, esto simplemente es imperdonable. Entiendo que es una película y que no trata de ser científicamente correcta, pero es que esto ya es simplemente, ya es ofensivo, no manches. Para empezar, el problema no solo que, como yo dije antes, son 40 millones de años o más los que separan a T-Rex de Megalodón, que también es importante, pero otra cosa importante que hay que considerar es que en la vida real un megalodón, o por lo menos un megalodón adulto, no andaría por la costa comiéndose a cualquier animal terrestre que nadara en aguas poco profundas. Lo siento, pero no. La respuesta es simple, porque Megalodón, un gigantesco tiburón depredador de 18 metros de largo y hasta 103 toneladas de peso, viviría principalmente adentro, en mar abierto, alimentándose de grandes ballenas, cachalotes, focas y tortugas marinas, entre otros. Es decir, solo piensen por ejemplo en el Liopleurodon chetadísimo de caminando entre dinosaurios. Es el Liopleurodon de 25 metros más falso que no sé qué. Algún día debería hablar de él para comprometer más mi salud mental. Que vivía en un arrecife de coral. Eso es lo que pasa con un animal gigante vive en un arrecife o en la costa. Básicamente está pidiendo quedar separado. Pero lo que sí les puedo decir es que básicamente las aguas costeras poco profundas y cálidas tropicales de las regiones ecuatoriales sí eran el lugar del megalodón, pero no de los adultos, sino que las aguas eran frecuentadas principalmente por las crías y los megalodones juveniles, básicamente porque allí encontraban la comida que necesitaban para crecer. Y además, porque seguramente los adultos de megalodón identificaban a las crías como alimento, como comida fácil, en lugar de como miembros de su propia especie. Básicamente igual a como suele ocurrir hoy en día con muchos tiburones depredadores grandes modernos de hoy en día. En otras palabras, en resumen, los jóvenes megalodones vivirían en arrecifes, lagunas costeras y aguas poco profundas de la costa, alimentándose y esperando a crecer lo suficiente para mudarse a su hogar permanente en mar abierto. Y número 1. Su extinción final.
Uno de los más grandes mitos e incluso se podría decir fantasías que tiene el humano es ver un megalodón vivo, hecho y derecho nadando en nuestros océanos. Tanto así que muchos creen que aún existen. Y hasta se han hecho documentales y relatos para tratar de comprobar de que el megalodón aún ronda nuestros océanos. Pero para todos ellos que tienen la ilusión esta, lamento decirles que a día de hoy Megalodón ya no existe. Y antes de que me vengan con el ya clásico, conocemos menos del 5% del océano y sabemos más de la luna que de las profundidades marinas de del planeta Tierra. Ya lo sé, pero lo siento, Megalodón dejó de existir, desapareció del registro fósil hace más de 3 millones de años. Es más, solamente por el tipo de presas que comía Megalodón podemos estar totalmente seguros de que Megalodón está extinto. Es totalmente imposible que Meg haya sobrevivido hasta nuestros días. Además, la vida allá abajo en las profundidades es sorprendentemente muy diferente a la vida que llevaba a acostumbrar Megalodón en su tiempo en la superficie marina. Ahí abajo suelen producirse criaturas bastante extrañas, por no decir aterradoras, y que no necesitan de una evolución continua, pues pueden permanecer allá abajo prácticamente sin cambios durante millones de años. Además, igual que los modernos grandes tiburones blancos, el megalodón era un superdepredador en la cima de la cadena alimenticia, y como tal, este viviría más bien muy cerca de la superficie marina, porque ahí vivían el tipo de cetáceos que él acostumbraba a cazar. Y seamos realistas, ¿no creen que si existiera un tiburón de 18 metros y 103 toneladas, no lo hubiéramos visto ya en alguna expedición marítima? O sea, sé que no es muy común ver en alta mar a animales como el tiburón peregrino o a la ballena azul, que son algunos de los animales marinos más grandes de hoy en día. Pero cada vez que esto ocurre rara vez, pero cada vez que esto ocurre, los científicos aprovechan al máximo para documentarlo y estudiarlo. Hace unos 5 millones de años atrás, el mundo empezó a experimentar una serie de importantes cambios climáticos que afectaron directamente a los océanos. Como resultado, muchas de las presas del megalodón se extinguieron y otras empacaron sus maletas y se mudaron a los recién creados mares polares. Y como Megalodón estaba más adaptado a vivir en las aguas tropicales, no se puede adaptar y pereció. Es decir, que al ser un animal de aguas tropicales cálidas y adaptado a la cacería de animales grandes, empezó a quedarse sin su alimento. Y al ser un superdepredador bastante especializado, esta es una de las razones por las que al final el megalodón terminó extinguiéndose. Además, este cambio también afectó mucho a los sitios de cría del megalodón, en aguas costeras cálidas y poco profundas, por lo que el megalodón ya no podía acceder a ellas y no podía reproducirse. Además, al mismo tiempo evolucionó el gran tiburón blanco, el cual es un animal mucho más especializado, el cual probablemente que el gran tiburón blanco junto con las orcas estaban mejor adaptados a los cambios que sufría el mundo, ayudando a sepultar al megalodón por completo, ya que estaban mucho mejor adaptados a las nuevas presas del momento.